No sé si han escuchado, conocen la frase tropezar con la misma piedra. ¿La han escuchado alguna vez? Tropezar con la misma piedra significa, para los que no lo escucharon alguna vez, significa repetir el mismo error, la misma equivocación o un comportamiento negativo una y otra vez, a pesar de tener la experiencia previa de haber sufrido consecuencias negativas, ya sean propias o ajenas. O sea, es una repetición de errores teniendo antecedentes, teniendo evidencias, teniendo experiencias e incluso consecuencias, se repite una y otra vez. Y para que esta frase, simplemente para que los conozcamos, no, tiene una intencionalidad. Nos trata de enseñar de que necesitamos conocer bien o ser conscientes del error, entender la causa, o sea, cuál es esa piedra de tropiezo para dejar de repetirla. Bueno, esta lección es la que quisiera que en esta mañana nosotros podamos aprender y prestar atención. Hermanos, retomamos la serie que hemos comenzado ya hace un tiempo de este libro, en el libro de Oseas, y nosotros hemos estado viendo los primeros 3 capítulos, que la que yo he dicho que era la primera sección donde el profeta va a demandar al pueblo de Israel de su adulterio, de su idolatría. Pero lo hizo, nosotros vimos eso, lo hizo por medio del matrimonio. Dios le pidió a Oseas que se case con una mujer, esa mujer fue adúltera, se fue de su marido, pero sin embargo el Señor le pidió que vaya y la tome de nuevo y la amara. ¿Por qué? Porque así va a ser el Dios con el pueblo de Israel. Y lo que hemos visto, que en esta serie vamos a estar viendo cómo Dios manifiesta su amor redentor ante un pueblo infiel. ¿Cómo es que Dios manifiesta su amor ante un pueblo infiel? Entonces, Dios iba a actuar de la misma manera que Oseas había actuado con su mujer adúltera. Ahora, a partir del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 10, vamos a entrar en la segunda sección, y en esta parte nosotros vamos a estar viendo una constante acusación de Dios para con el pueblo, manifestando o dando a conocer las consecuencias que iban a caer sobre Israel por haber abandonado a Dios y haberse ido tras ídolos de las otras naciones. Acuérdense que todo este trama, lo que está sucediendo es una consecuencia de la idolatría. La idolatría no es un juego. La idolatría es cambiar a Dios por otra cosa. Y eso es que este pueblo estaban haciendo, y por eso iban a sufrir estas consecuencias. Hermanos, mientras entramos en esta segunda sección y mientras avanzamos y vemos cómo se desarrolla la historia, les pido por favor que atiendan y que meditemos en nuestra actitud hacia la palabra de Dios, y que podamos aprender de qué debemos cuidarnos, de qué debemos alejarnos. ¿Por qué y para qué? Para que nosotros no repitamos lo mismo que este pueblo hizo. Para que nosotros no tropecemos con la misma piedra. Porque hay evidencias, hay consecuencias. Aprendamos de esto para no tropezar con la misma piedra. Porque el propósito de Dios al inspirar este libro y el propósito del escritor al escribirlo no era simplemente comunicarnos la historia, no era simplemente que nosotros aprendamos de lo que sucedió, sino que aprendamos para no volver a repetir las mismas cosas. Esa es la intención, lo dice el mismo Pablo, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Entonces, he titulado esta exposición "Las consecuencias de desechar el conocimiento de Dios". Vamos a estar viendo las repeticiones de la palabra, por eso en lo que se centra esta parte del capítulo 4
es en el conocimiento de Dios. Y hay consecuencias de desechar el conocimiento de Dios. Hoy vamos a estar viendo la primera parte. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a seguir con lo que sigue. Entonces, hay consecuencias si uno desecha el conocimiento de Dios. Y una de esas consecuencias es que si nosotros desechamos el conocimiento de Dios, nos hace contumaces. Yo iba a buscar otra palabra más fácil, pero la definición es mucho mejor y preferí dejarlo acá, contumaces. Acuérdense, estamos detectando, vamos a ser conscientes de cuál fue la piedra que hizo que este pueblo tropezara. Para que empecemos ya directamente, la piedra con la que este pueblo tropezó fue desechar el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros no queremos tropezar con esa piedra, debemos estar atentos a no desechar, porque si desechamos el conocimiento de Dios, nos hacemos contumaces. Y eso lo vamos a estar viendo de los versículos 1 al 3. Nos hacemos contumaces. Obviamente pensando en los niños y en algunos que por ahí no conocen esta palabra, si bien es una palabra bíblica, está tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, pero traje alguna definición para que todos nos vayamos informados de por qué nos podemos convertir en contumaces. Contumaz describe a una persona rebelde, terca y desobediente a la autoridad de la palabra de Dios. Los contumaces son personas que persisten en el error a pesar de las advertencias y siguen con una actitud de soberbia, arrogancia y resistencia a la verdad. Se les dice, hermanos, no sigan este camino. Pero si yo ando bien así. Pero fíjate que estás pecando contra Dios. No sean exagerados. Bueno, esa era la actitud. Ser contumaz es una condición espiritual grave de terquedad voluntaria frente a la verdad divina. Entonces, yo creo que ninguno de ustedes quisiera voluntariamente caer en esa condición. Pero bueno, este reino del norte, compuesto por 10 de las 12 tribus de Israel, al que Oseas le está hablando, cumple con esas características. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Ustedes escucharon la definición de contumaz, y si lo ponen al pueblo de Israel, cumplen todos esos requisitos. Cumplen todos esos ingredientes para convertirse en contumaces. Pero algo que me llama la atención de esta historia, hermanos, que este pueblo no cayó en esa condición de la noche a la mañana. No es que fue un tropiezo y ya está, que cayeron en esa condición de ser contumaces, sino que fue poco a poco, pero de una manera constante, persistente. Fueron ignorando la voluntad de Dios. Eso los llevó a rechazar o a dejar de prestar atención a la palabra de Dios. Y así, de a poco, a día, semana tras semana, año tras año, cayeron en un estado de decadencia espiritual y moral. Entonces, no piensen que para llegar a ser contumaces es un tropiezo nada más, sino un constante tropezar, un día a otro. Pero ¿saben qué? Ellos, aún estando en esa condición, como el Señor dice, de adúlteros, de fornicarios, de haberse prostituido, o sea, términos que vimos en los capítulos 1 al 3, términos muy fuertes refiriéndose a este pueblo, aún así, ellos pensaban que estaban bien. Insistían que no había ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos evaluaban su condición de acuerdo a lo que tenían en su entorno. Ellos en esta parte de la historia tenían paz, no había guerras. Ellos habían prosperado económicamente. Ante esas circunstancias, ellos se engañaron a sí mismos pensando que estaban bien, pero el Señor, por medio del profeta, les va a quitar esa venda de los ojos, o podríamos decir también les va a quitar esa careta con la cual ellos creían que estaban bien.
pero no lo hace simplemente para que vean su condición, sino para que entiendan también las consecuencias que iba a llegar a este pueblo por haber dejado a su Señor. Entonces veamos versículo 1 que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Como verán, el profeta está llamando a todos los habitantes de Israel a que atiendan y que entiendan que Jehová contiende. Contiende, esa palabra también puede ser traducido como que está disputando, tiene un pleito, una controversia. ¿Con quién? ¿Con toda la tierra? Bueno, podríamos decir que sí, pero particularmente con Israel, porque Israel debía haber sido diferente a toda la tierra. Diferente, porque Dios los había escogido para ser su pueblo. Dios los había escogido para que Él morara entre ellos y todos los pueblos dijeran: wow, el Dios de Israel es el Dios del cielo y de la tierra. Pero ahora vemos nosotros que ellos, dice, están en disputa con Dios. Dios tiene un pleito con ellos. ¿Por qué? Porque no hay verdad, dice su palabra. Esa palabra verdad en el original incluye decir la verdad, pero tiene un énfasis mayor en la confiabilidad, en la fidelidad, en las relaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre compatriotas o entre hermanos en Israel no eran leales el uno con el otro, tanto en acciones como en palabras. Eso es muchas veces cuando nosotros decimos: ¿cómo está? No, bien, pero estamos todos re mal. Eso no es leal. O hablar mal cuando otro no está. Eso no es leal. Eso no es ser fiel. Leales, ser transparentes. Entonces este pueblo no está, cuando dice ahí no hay verdad, está diciendo no son leales entre ustedes. Obviamente, si no son leales a Dios, mucho menos van a ser leales entre ustedes, pero Él está diciendo no hay lealtad entre ustedes. En sus relaciones no son sinceros, en sus relaciones, atentan uno contra el otro. Y por eso dice después que ni siquiera hay misericordia, porque si no son leales, mucho menos van a ser misericordiosos. Y después dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Creo que muchos se han estudiado y hemos hablado muchas veces desde este púlpito a qué se refiere con el conocimiento de Dios. En otras palabras, se podría decir que este pueblo no tenían una relación íntima con Dios, aunque ciertamente conocían los mandamientos de Dios. No podemos decir que no conocían la existencia de Dios, no podemos decir que no conocían los mandamientos de Dios, porque este pueblo, aún en ese estado, todavía seguía yendo al templo, todavía seguían haciendo sus fiestas, todavía hacían sacrificios, o sea, conocían la palabra de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Y mucho menos tenían un apego hacia la palabra de Dios. O sea, ellos conocían la palabra de Dios, pero no lo hacían propio para sus vidas. No tenían una actitud sumisa a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios veía cómo se comportaban fuera de cuando se reunían en el templo. Fuera de esos momentos, Dios sabía cómo era su comportamiento después de la reunión. Dios lo sabía. Porque saben que aquel que conoce a Dios no solamente lo dice como este pueblo, sino que también en el día a día, en su comportamiento, lo demuestra. Por eso incluso cuando el profeta Jeremías en el capítulo 22, voy a leer en traducción lenguaje actual, él decía esto acerca del comportamiento de su pueblo. Él dice en Jeremías 22, 15 al 16, ¿te crees un gran rey porque vives en lujosos palacios? Tu padre Josías
disfrutó de la vida y celebró grandes fiestas, pero siempre actuó con justicia. Protegió al pobre y al necesitado, y por eso le fue bien en todo. ¿Acaso no llamo a eso no le llamo conocerme? En otra traducción, ¿no es esto conocerme? O sea, no es que solamente Dios les está diciendo, ustedes no me conocen porque nadie les informó. Ustedes no me conocen porque desechan mi palabra y no actúan de acuerdo a mi palabra. Ustedes me están desconociendo aunque digan conocerme. Entonces, si lo vemos, este relato, estos 3 primeros versículos, si lo vemos en términos jurídicos, Dios está presentando una grave acusación, está presentando una demanda legal en contra de Israel, porque ellos decían ser pueblo de Dios, pero en la práctica con Dios y con su palabra no querían saber nada. Hermanos, en esta parte de la historia ya no les importaba el pacto que Dios había hecho con ellos. Ya no les pesaba romper sus mandamientos en la vida diaria. Ya se habían vuelto insensibles. Eso que decía hoy al principio nuestro hermano, cuando en el monte se escuchaban los truenos y ellos temblaban ante la... Bueno, ya no había eso. Ya no había eso. No queremos escuchar más hablar a Dios. Háblanos tú, Moisés, porque tememos a Dios. En esta instancia ya no tenían temor de nada. Pero como les dije, no fue de la noche a la mañana, sino fue de a poco se fueron haciendo insensibles de tal manera que ahora en la vida diaria ya no les importaba romper los mandamientos de Dios. Miren, noten, ahí el texto nos dice cómo ellos rompían los 10 mandamientos continuamente. Versículo 2 que dice, perjurar. O sea, ¿qué es eso? Dañar a otros al decir maldiciones contra ellos o jurar en falso. O sea, era el pan nuestro de cada día. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. ¿Eso no es parte de los 10 mandamientos que este pueblo recibió en tablas? Que tenían en el tabernáculo de reuniones, que tenían en el templo, en el lugar santísimo. Bueno, evidentemente dice ahí, prevalece la mentira entre ustedes, se matan entre ustedes, hurtan y adulteran. Y dice después, y homicidios tras homicidios se suceden. Y como les dije, lo más curioso de todo esto, hermanos, fíjense cómo Dios acusa, cómo Dios está sacando a la luz sus pecados. Porque cuando iban al templo, imagínense, están llevando que sus sacrificios por los pecados. Pero salían de ahí, no les importaba seguir mintiendo, seguir robando, seguir adulterando, no les importaba. Ellos seguían yendo al templo, hacían sus sacrificios, cumplían exteriormente los ritos y de una manera descarada rompían los mandamientos uno tras otro, crimen tras otro, no por accidente. Literalmente, ellos hacían esto voluntariamente. Ellos iban tras lo que Dios aborrece y condena. ¿Y qué decían? Está todo bien con Dios. Está todo bien con Dios. Somos el pueblo de Dios. Las consecuencias de ser contumaces, hermanos, no iba a afectar solamente a los habitantes, sino a todo alrededor, a todo lo que estaba a su alrededor. Fíjense el versículo 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces morirán. Las consecuencias
son muy graves. Pero ¿qué aprendemos de esto, hermanos, de esta primera parte? Si ustedes están atentos, este primer punto nos enseña que tenemos una urgente necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Con qué fin? Para no convertirnos en contumaces y pecar voluntariamente contra nuestro Dios. Necesitamos urgentemente crecer en el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, deben meditar y ver, porque solamente ustedes saben, hermanos, esto. Yo me tengo que preguntar y ustedes se tienen que preguntar, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? Porque, hermanos, este pueblo no merecía la ley. El Señor se los dio de pura gracia. El de pura gracia eligió un pueblo y Él se lo dio. De la misma forma, hermanos, de pura gracia, a nosotros se nos fue dado a entender la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Muchos de nosotros hemos leído la Biblia completa. Tenemos la palabra de Dios como este pueblo lo tenía, pero ¿qué estamos haciendo con su palabra? Hermano, hermana, tener a Cristo, leer la Biblia o escuchar predicaciones, orar, tiene como fin llevarte a una mejor relación con Dios, no solo que te llenes de información. Entonces debes meditar cuál es tu actitud, porque podés ir a leer porque, no, viste, el pastor dijo el domingo que tenemos que leer la Biblia, así que bueno, voy a leer un poco, porque si me preguntan, ¿qué le voy a decir? No, porque la hermana, viste, me insiste que lea. Bueno, voy a ver si leo un rato para cumplir. Ahora que estamos nosotros incentivando a la oración, uno simplemente puede tener la actitud y decir, oh, bueno, está bien, voy a ir a la reunión de oración. Bueno, está bien, voy a orar. O sea, muchas cosas se pueden hacer simplemente de manera externa, pero el Señor dejó su palabra, la oración, la comunión unos con otros para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo fue precisamente entregado para que nosotros nos unamos a Él y tengamos una relación con Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es que están usando su palabra? ¿Cómo es que están usando la oración? ¿Cómo es que están usando la comunión entre hermanos? ¿Cómo ustedes están respondiendo a la palabra de Dios? Porque como verán, cuando este pueblo desechó su relación con Dios, terminaron siendo desleales con los demás. Entonces, la palabra, la comunión con Dios tiene también el propósito de producir lealtad en tu vida, hermano, hermana. Lealtad. Eso no solo en el plano vertical, sino también en el plano horizontal. O sea, para que vos no tengas dos vidas o vivas con una careta o con una máscara en tu relación con tus hermanos, teman a Dios, crezcan en su relación con Dios, porque al crecer en su relación con Dios van a ser transparentes los unos a los otros. ¿Por qué? Porque aún no te va a ser difícil confesar tu pecado. ¿Por qué? Porque ya lo confesaste a Dios. Primero empieza acá. Si ya el Señor sabe todo, ¿qué me voy a esconder de usted si el Señor ya vio todo? Ya fui al Señor, ya le pedí perdón al Señor. ¿Por qué no voy a poder confesar mi pecado a mis hermanos? Entonces, esa relación los va a ayudar a que sean genuinos, a que sean leales, o como Pablo dice, a que sean cartas abiertas. Hermanos, este pueblo tenía dos vidas. No caigan en esa misma piedra. No tropiecen con esa piedra. Porque fácilmente nos podemos engañar, pero el Señor conoce nuestro caminar. Hermanos, Dios y ustedes saben si están atendiendo o no a su palabra. Dios lo sabe y ustedes también lo saben.
Pero si nosotros decimos ser parte del pueblo de Dios, debemos andar según su voluntad y para eso necesitamos responder a su palabra. Si ustedes se van de acá simplemente, bueno, listo, terminó la reunión, acuérdense, no es accidente. Ustedes están determinando simplemente desechar la palabra de Dios un domingo, otro domingo, otro domingo. Cuando leen la Biblia, bueno, la terminan y completaron y listo, desechan y cada vez más están tendiendo a convertirse en contumaces. Como les dije, llegar a ser contumaces no sucede de repente, no es por arte de magia. Es día a día cuando nosotros elegimos desechar la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestras casas, en su relación con sus maridos, con sus esposas, cuando tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, los que tienen hijos. Todos acá, nadie puede negar que como iglesia hemos dicho, la responsabilidad de guiar en la palabra de Dios es de los padres. Los padres vuelven a su casa, sí, lo que pasa es que no, es que no tengo tiempo. Sí, lo que pasa es que, bueno, es que es muy difícil. No, lo que pasa es que como a mí no me enseñaron, bueno, lo voy a seguir haciendo así, no hago nada. Desechan una y otra vez. En el trabajo, en la iglesia, entre hermanos. Hermanos, la Biblia nos enseña cómo debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y si simplemente lo dejamos para después, de a poco el pecado va a entrar a nuestras vidas, nos vamos a volver insensibles a la palabra de Dios, vamos a estar insensibles a las advertencias y obviamente nos vamos a convertir insensibles al pecado. Esta historia nos los cuenta. Pecado tras pecado, pecado tras pecado y ya no les molestaba. Y para que no vean a este pueblo del pasado como que, pero ¿cómo puede ser estos hombres? ¿Cómo pueden ser estas mujeres que hayan caído ante esta situación? ¿Saben qué? Como humanos, hermanos, aunque tengamos a nuestro Dios de nuestro lado, aunque seamos cristianos, mientras estemos en la carne, nosotros tenemos los mismos ingredientes que los del pasado para convertirnos en contumaces. Por eso debemos tener cuidado de nosotros mismos y mantenernos alertas, firmes, fieles a la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Esto no fue solamente del pasado. Si pensamos que esto solo sucedía en el pasado, estamos a punto de tropezar de nuevo. Si quieren, acompáñenme, si no, escuchen porque voy a leer en palabra de Dios para todos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Esto no es el Antiguo Testamento, hermanos. Y escuchen lo que dice. Pablo le dijo esto a Timoteo. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, en otras palabras, dirán que aman a Dios y respetan a Dios, o en otras traducciones, tendrán apariencia de piedad, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no te metas con esa gente.
Y saben que, hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él no estaba pensando en las otras religiones, en las otras denominaciones. Pablo está diciendo que esta actitud la van a tener muchas personas que están en la iglesia. Hermanos, si no crecemos en nuestra relación con Dios y si no nos arraigamos a su palabra, podemos llegar a ser parte de ese listado que acabamos de leer. Y si alguno de ustedes ya está en ese camino, les ruego que se arrepientan. Arrepiéntanse, escuchen la advertencia, arrepiéntanse porque Cristo está ahí para perdonarlos. Pero no sigan el camino de los contumaces, no sigan una vida de fingimiento, no sigan una vida sin pasión por Dios. Hermanos, debemos crecer en nuestra fe, pero si solo te acostumbras a una vida religiosa, vas a terminar alejándote de Dios. Y recuerden esto, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso está escrito en el Nuevo Testamento. Tengan cuidado porque solo ustedes y Dios saben cuál es su actitud para con Dios y cuál es su actitud para con la palabra de Dios. Siguiendo, desechar el conocimiento de Dios enciende el desprecio de Dios. Es el segundo punto, lo vamos a ver de los versículos 4 al 7. Despreciar o desechar el conocimiento de Dios enciende el desprecio de Dios. Versículo 4 dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es un poquito complejo poder explicar esto, pero recuerden que si bien Oseas es un profeta, en muchos de sus escritos, como ya lo he dicho incluso al principio, él usa palabras tipo poéticas para comentar o decir verdades. Y a veces es medio complejo entender las imágenes que está tratando de ponernos, pero al decir no contienda ni reprenda hombre para otro hombre, él está comunicando que ya no hay caso que busquen culpables entre ellos. Porque es lo que pasa, que cuando pasa algo hay consecuencias. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Bueno, ya no hay caso, no sirve de nada que busquen culpables. No hay forma de que escapen del castigo de Dios, porque Dios ya había emitido su sentencia, porque todo el pueblo había caído en idolatría y todos debían ser castigados. Por eso, fíjense que él, cuando dice el pueblo es como los que resisten al sacerdote, él está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 17, versículo 12. Voy a leer palabra de Dios para todos. En ese relato está hablando acerca de aquellos que no quieren escuchar la advertencia. Dice, el sacerdote es un servidor del Señor tu Dios. El que se ponga terco y no haga caso a la decisión del sacerdote o del juez, será condenado a muerte. De esta manera terminarás con la maldad en Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nos está mostrando esta imagen de ese tipo de sacerdote y de la terquedad del pueblo? Bueno, con esto nos está diciendo, este pueblo, ellos son tercos. Y porque no quisieron seguir las instrucciones de Dios, ellos iban a ser condenados. Él está llevándonos a pensar de la manera que ya Dios había advertido. Por eso versículo 5 dice, caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche y tu madre. Cuando habla de madre, acuérdense que viene agarrado del capítulo 3, 2, 1, hablando acerca de la nación. Tu madre hace referencia a la nación. Y a tu madre destruiré. En otras palabras,
ya no iban a tener paz como hasta que estaban gozando hasta ese momento. El Señor iba a traer a otra nación para ejecutar su castigo. Entonces, ni de noche ni de día se iban a librar de las amenazas ni de la matanza que iba a llegar sobre Israel. ¿Y por qué iba a llegar eso? Como consecuencia de abandonar a Dios e irse tras los ídolos. Versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y acá cuando habla de hijos, está hablando de los habitantes de Israel. El profeta dice que Israel, por un lado, le faltó conocimiento, pero por otro lado, desechó, o sea, rechazó, rehusó, despreció el conocimiento de Dios. Porque saben que si ustedes les falta algo, tienen la posibilidad de obtenerlo. Bueno, ellos les faltaba conocimiento, pero en vez de obtenerlo, prefirieron rechazarlo. Ya vimos que cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de una relación cercana, íntima con Dios y su palabra. Entonces Israel sabía que le faltaba comunión y obediencia a Dios, pero prefirieron seguir sus impulsos, sus planes, sus deseos. Prefirieron cambiar a Dios por los ídolos. Hermanos, y la consecuencia más terrible que puede experimentar una persona o una nación no es tanto la muerte o la guerra, sino el ser despreciado y desechado por Dios. Esa es la peor consecuencia de toda la humanidad. Y este pueblo estaba siendo desechado, así como nos relata también del rey, se me fue el nombre, antes de Saúl, del rey Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta va y le dice esto a Saúl. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ustedes saben que a partir de ese momento, Saúl no vivió más en paz. Ya no fue más el mismo. Pero en el caso de Oseas, Dios le dice al pueblo: yo te echaré del sacerdocio. Esta declaración tiene dos posibles interpretaciones. La primera es que Dios está acusando literalmente a los sacerdotes, ya que ellos eran los líderes espirituales de Israel. Los sacerdotes debían interceder por el pueblo, debían enseñar la palabra de Dios al pueblo, y no solo esto, sino guiar también al pueblo para que vivan conforme a los mandamientos de Dios. Pero no solo que no lo hicieron, sino que también ellos eran un mal ejemplo para las demás personas con sus acciones. Y en ese tiempo podría cualquiera decir: pero si los sacerdotes viven así, ¿qué se puede esperar del resto? La segunda interpretación válida es que Dios estaba desechando a Israel como sacerdote. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19:6, cuando el Señor elige a este pueblo y lo está apartando para la obra, para ir a la tierra prometida y todo, Él les dijo esto, Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso no se lo estaba diciendo solo a los sacerdotes, sino le estaba diciendo a todo el pueblo. Entonces, como Israel rompió el pacto, desobedeció y rechazó a Dios y su palabra, se le quitaría el sacerdocio. Eso quiere decir que ya no sería
ya no serían los representantes de Dios en la tierra. Por eso termina diciendo esto, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, la gloria de Israel era que Dios estaba con ellos, pero ahora ya no iban a estar más con él. Pero el amor redentor de nuestro Dios sigue siendo eterno y no se podía dar por vencido en esta parte de la historia. Por eso hace muchas promesas de esperanza el profeta más adelante. Pero viendo el comportamiento de los sacerdotes y que están siendo desechados, hermanos, el amor redentor del Señor, de nuestro Dios, iba a seguir hasta que llegue el tiempo en que un nuevo pacto iba a ser hecho y llegaría un nuevo sacerdote, no igual que estos, un verdadero representante de Dios y un mejor intercesor. Y ese llegó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Estos sacerdotes de la historia no tenían esas características, pero sí nuestro Señor Jesucristo. Más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces Jesús vino a ser un mejor sacerdote, vino a ser el mejor y único representante de Dios en la tierra. Solo Jesús obedeció perfectamente a la palabra de Dios y por la fe en él, hermanos, su obediencia hoy es nuestra. Pero ¿saben qué? No solamente que él nos justifica, no solamente que él nos aparta, no solamente que él nos salva cuando por el sacrificio de Cristo, sino que también al unirnos a Cristo, hermanos, él nos hizo ahora a nosotros, la iglesia, sus sacerdotes. En palabra de Dios para todos dice primera carta de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que Él ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su maravillosa luz. O sea, qué bueno que ya no hay sacerdotes como los que estaban en el pasado, pero ahora hay nuevos sacerdotes. Y nosotros debemos representar a Dios ahora en la tierra. Eso quiere decir, hermanos, que este segundo punto nos enseña lo mismo que el primero. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para no ser sacerdotes negligentes en nuestro servicio a Dios. Porque no se trata de que yo no sé si quiero ser sacerdote. Ya sos sacerdote por haberte unido al pueblo de Dios. No se trata si querés o no querés. Ya tenés esa parte de tu identidad. Entonces el libro de Oseas nos muestra que no basta, hermanos, no basta con saber que Dios existe. No alcanza con conocerlo de manera intelectual o académica, o que cumplas externamente solo para que los demás te vean. Hermanos, ustedes y yo
que tenemos a Jesús, debemos cultivar una relación personal con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Necesitamos tener una comunión íntima, experimental, no mística, sí real, con el Señor por medio de la obediencia a su palabra. Porque uno puede decir, Señor, yo quiero tener comunión contigo y esto, lo otro, pero en la vida cotidiana no se ve. Entonces, eso es misticismo. Cuando alguien tiene una comunión íntima y experimental, se va a ver en la vida cotidiana. Eso es algo real. Como ya vimos, una de las evidencias de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo es practicando sus mandamientos. También, hermanos, consideremos que como sacerdotes al servicio de Dios, no solo debemos darle la palabra de Dios a otros, aunque el Señor nos manda a llevar su evangelio, sino que también debemos ser ejemplo para los demás. Así como en el pasado, en el presente, ser un sacerdote, hermanos, es un gran privilegio, pero a la vez es una responsabilidad muy grande. Entonces, ya sea que alguno de ustedes predique públicamente, ya sea que hables a tu compañero de trabajo de la palabra de Dios, o estés discipulando a alguien, o enseñando incluso en tu casa a tu esposa, a tus hijos, no tomen a la ligera su responsabilidad como sacerdotes. Hermano, hermana, vos y yo tenemos la tarea de guiar a las personas a una relación con Dios y su palabra. Los sacerdotes del pasado no lo hicieron, pero Dios espera que su iglesia pueda hacer esto, como sacerdotes que el Señor nos ha nombrado. Siguiendo con el relato, desechar el conocimiento de Dios hace que llegue el castigo de Dios. Desechar el conocimiento de Dios hace que llegue el castigo de Dios. Versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Hermanos, estos sacerdotes habían descubierto un gran negocio. Según la ley según la ley que el Señor les había dado, los sacerdotes recibían una porción de las ofrendas y de los sacrificios que ofrecía la gente por su pecado. Eso quiere decir que cuanto más pecaban, más recibían ellos. Entonces, en vez de alertar, alentaban a pecar. En vez de condenar el pecado del pueblo, se hacían cómplices de los pecados. Como sacaban beneficio de ellos, los trataban con liviandad. Por todo esto, eran llamados a juicio y el castigo iba a llegar. Por eso dice versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hermanos, hay solamente dos cosas que va a pasar como pasó en este pueblo. Cuando, es más, Ageo nos los muestra también. Cuando las personas, dice ahí, porque dejaron de servir a Dios. Pregunta, ¿se quedaron en la pasividad? No. Sirvieron a otros dioses o se sirvieron ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien deja de seguir los propósitos de Dios? Cuando alguien deja de servir a Dios, cuando alguien deja de escuchar la palabra de Dios, lo único que va a pasar es que van a empezar a servirse a ellos mismos. Van a ocuparse de sus propias cosas, van a seguir sus propios objetivos, van a hacer y deshacer de su vida sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que sucedió con este pueblo. Hermanos, es como en la matemática. 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 3, dice nada.
Si dejan de servir a Dios, se van a servir a ellos mismos o van a servir a otras cosas, pero van a seguir sirviendo, pero ya no a Dios. Hermanos, recuerden que al principio este pueblo adoraba solo a Dios. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, empezaron a llegar reyes, sacerdotes, falsos profetas, y por la conducta de ellos comenzaron a adorar a dioses, a los dioses cananeos, y como dice ahí la palabra, dejaron de servir a Dios, dejaron de adorar completamente a Dios. Por esta razón el pueblo, al igual que los sacerdotes, que eran los líderes del reino del norte, recibirían el mismo castigo. Así como el sacerdote será el pueblo. Nadie se iba a librar. ¿Por qué? Porque así como el sacerdote, el pueblo estaba pecando. Todos se habían desviado y todos iban a recibir el mismo castigo. La semana que viene seguiremos con la segunda parte de este relato, de este capítulo. Pero ¿cómo podemos aprender? ¿Qué aprendemos de este tercer punto? Si prestamos atención y meditamos en este tercer punto, hermanos, vamos a aprender lo mismo que en los anteriores. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para no ser castigados. Hermanos, prestemos atención a las advertencias. Hermanos, el orgullo de este pueblo era tan grande que ya no les dejaba ver que estaban pecando y que estaban lejos de Dios. No creían que Dios los iba a castigar, porque eran pueblo escogido de Dios, decían ellos. Si bien eso era verdad, pero ellos esa realidad no lo usaron para vivir en santidad, sino entregarse a los pecados. Hermano, hermana, hoy puede pasar lo mismo. Por eso debes estar alerta a las advertencias. Porque también nosotros, es verdad que somos salvos por Cristo, es verdad que Dios nos escogió y nos dio su palabra, pero no para que te creas mejor que otros o te llenes de orgullo porque entendés mejor que otros, y mucho menos para tomar a la ligera el pecado. Hermanos, en el Nuevo Testamento, Pablo le escribió esta misma advertencia a los hermanos de Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el contexto, hermanos, Pablo les estaba poniendo como ejemplo a este mismo pueblo de Israel del pasado, para que ellos no hagan lo mismo, para que no tropiecen con la misma piedra. Entonces, hermano, hermana, sean prudentes y dependan de Dios en lugar de confiar en ustedes mismos. Hermanos, y si aún tu alma no se pone alerta ante esta advertencia, rogale a Dios. Porque podemos estar viviendo confiados en que nadie nos ve, no pasa nada, pero Dios está viendo todo. Hermanos, vivamos alertas. Aún si están obedeciendo al Señor, vivamos alertas porque podemos llegarnos a enorgullecernos por nuestra obediencia. Hermanos, no agradamos a Dios por nuestra obediencia. Es Cristo quien agrada a Dios y nosotros al estar unidos a Él estamos bien. Pero sin Cristo, la obediencia simplemente no sirve para nada. Entonces, hermanos, procuren estar en comunión con Cristo, procuren caminar con Cristo, no confíen en sus habilidades, no confíen en su sabiduría, dependan de Cristo todos los días. Y algo que también podemos aprender es que los que estamos a cargo de dar la palabra de Dios, o sea, los que predican la palabra de Dios acá, empezando por mí como pastor y todos los que predican y exponen la palabra de Dios, podemos caer en la tentación de pecar contra Dios como los sacerdotes del pasado. Cuando yo veía esta actitud dije: Señor, Dios me libre de caer en esto. Por eso ustedes deben orar por los que predican, deben orar por el pastor o por los pastores que el Señor conceda a esta iglesia, deben orar por ellos, deben sostenerlos en oración. Hermanos, la Biblia nos enseña que
en el Antiguo Testamento que los sacerdotes comían del pueblo y ya les expliqué de qué trataba eso. Pero no solamente fueron ellos, a lo largo de la historia nosotros vamos a ver que muchos empezaron bien pero terminaron mal y otros se levantaron solamente con el objetivo de conseguir ganancias. Dios libre a esta iglesia de hombres que se levanten solamente para satisfacer su propia vida. Y eso también lo dice en el Nuevo Testamento. Pablo diciéndole a Tito en el capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, porque hay muchos contumaces, eso es en el Nuevo Testamento, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Fíjense que puede surgir personas que por motivaciones erradas estén enseñando lo que no conviene, pero a la vez, hermanos, yo puedo caer en ese mismo error. Y me ponía a pensar en esto. Puede llegar el día, y Dios me libre, no quiero hacerlo hoy, no lo quiero hacer, pero como hay antecedentes y como también soy débil, igual que ellos, el enemigo puede tentarme y yo caer. Por eso debo estar alerta. Yo tengo que estar alerta. Puedo un día dejar de predicar pasajes confrontantes como los que estoy predicando hoy, para que simplemente ustedes no se ofendan, no se vayan ofendidos. O incluso, no, para que estando enojados no dejen de ofrendar. Para que no se enojen, mejor voy a predicar lo que a ustedes más o menos les pueda agradar. Voy a evitar las cosas confrontantes y solamente voy a predicar con liviandad para que no se molesten. Eso es predicar a gusto del cliente. Pregunta, ¿pasa en nuestros días eso? Bueno, si eso no pasa acá, no es porque seamos mejores, porque el Señor nos está sosteniendo. ¿Pero puedo caer en eso? Sí, y para eso los necesito. Los necesito, hermanos. Y si nosotros no nos aprendemos a cuidar los unos a los otros, fácilmente, no solo va a caer el pastor, sino va a caer toda la iglesia. Obviamente entendemos que la promesa de Dios es que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia, pero no quiere decir que no terminemos mal. Dios nos libre de todas estas cosas, hermanos. Pero también es necesario decir que así como en el pasado vemos que iba a llegar el juicio y el castigo de Dios, debo decir también que así va a llegar el día del juicio final, cuando Dios va a juzgar al mundo con justicia y va a pagar a cada uno según sus obras. Y que con esto me quiero referir a los que hoy están todavía sin Cristo. Niño, joven y grande, sin Jesús estás manchado de pecado. Hay pecado en tu vida. Entonces debes oír hoy la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te falta conocimiento de Dios. No tienes comunión con Dios. ¿Y sabes qué? Podés hoy mismo estar rechazando el conocimiento de Dios. Y el que rechaza a Dios termina en el infierno. Esto quiere decir que hoy te falta Jesús y hoy podrías estar rechazando al único que puede salvarte y vas a perecer porque no quisiste creer en Jesús. Entonces, niño, joven y grande, si no crees en Cristo y si no te arrepientes de tus pecados, no estás unido a Jesús. Y entonces cuando Él venga vas a ser desechado por Él. Pero si crees en la muerte y resurrección de Jesús y te arrepientes de tus pecados hoy, el amor redentor de Dios va a ser efectivo para tu salvación. Por eso te animo a que te arrepientas hoy. Porque ustedes, si leyeron la Biblia, niños, jóvenes, ustedes saben que esto que está diciendo Oseas se cumplió.
el juicio llegó, este pueblo fue destruido. Así también va a llegar el día en que nos vamos a presentar delante de Dios y vas a tener que rendir cuentas y vas a tener que pagar por tus obras. Y si estás sin Cristo, vas a terminar en el infierno. Dios no quiera eso. Dios te libre de eso. Pero deja de ser contumaz y rebelde y rendite al Señor en adoración y en fe. Hermanos, ya para finalizar, Dios use su palabra para que aprendamos la lección y no tropecemos nosotros con la misma piedra. Y que en vez de desechar el conocimiento de Dios, crezcamos en nuestra relación con Dios y su palabra. Que entre hermanos nos estimulemos a la oración y a la lectura de la Biblia para conocer más a nuestro Dios, no simplemente para que hagan un acto, sino para que podamos conocer a Dios, al Dios de las Escrituras y a nuestro Salvador. Y nos ayudemos unos a otros a permanecer firmes y arraigados en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y en su amor redentor para con nosotros. Si no nos ayudamos entre nosotros, no somos leales. Debemos ayudarnos porque ustedes necesitan permanecer firmes. El que está sentado a tu lado necesita permanecer firme. Yo necesito permanecer firme. Ustedes, entonces, ayudémonos para no pecar contra nuestro Dios, para poder conocer más a nuestro Dios y tener una relación íntima con nuestro Dios, viva y efectiva, que se pueda ver. Que el Señor nos ayude, hermanos.